Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. Un lugar donde la vida y la muerte convergen, donde los secretos son enterrados y las historias nunca contadas permanecen ocultas en las sombras. Bienvenidos a un rincón oscuro de la existencia humana, donde 3 historias de terror en la morgue o funeraria aguardan para ser reveladas. Prepárense para adentrarse en el misterio de confesiones inéditas que los dejarán aterrados y con la inquietante duda de lo que realmente se oculta en estos lugares de la muerte. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Acompáñenos en este escalofriante viaje hacia lo macabro y lo inexplicable. Hace algunos años, trabajaba en una pequeña funeraria en las afueras de la ciudad. Mi tarea principal era preparar a los difuntos para sus servicios funerarios, y aunque la mayoría de las noches transcurrían en silencio, una experiencia que viví aún me hace temblar. Era una noche oscura y tormentosa, la lluvia golpeaba contra las ventanas de la funeraria con fuerza, como si la misma naturaleza estuviera en contra de lo que estaba por suceder. Recibí una llamada de la enfermera de guardia en el hospital local. Habían traído un cuerpo recién fallecido y necesitaban que lo recogiéramos de inmediato. Asentí, a pesar de la tormenta, y me dirigí hacia el hospital. Cuando llegué, el hospital estaba silencioso, excepto por el débil zumbido de las luces fluorescentes. La enfermera me condujo a la morgue, donde yacía el cuerpo en una camilla. Era una mujer mayor, su rostro sereno, pero sus ojos aún reflejaban el miedo que había sentido en sus últimos momentos. La enfermera me dijo que había fallecido en su habitación, sola, en medio de un ataque al corazón. Comencé a preparar el cuerpo para su último descanso. Mientras trabajaba, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. A pesar de la cálida temperatura de la sala, parecía que una sombra gélida se había instalado a mi alrededor. Traté de sacudir la sensación, atribuyéndola a la combinación de la oscuridad y la tormenta afuera. Mientras terminaba de embalsamar el cuerpo, escuché un leve susurro que parecía venir de ninguna parte. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la morgue aparte de mí y el cuerpo. Continué trabajando, pero el susurro persistió, ahora más audible y lúgubre. Me congelé en su lugar, mirando alrededor en busca de la fuente del sonido. Fue entonces cuando vi algo que me hizo helar la sangre en mis venas. En el rincón más oscuro de la sala, una figura encapuchada se alzaba en silencio. No tenía rasgos reconocibles, solo la oscuridad que lo rodeaba. Traté de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso resonando en la sala de morgue como un eco macabro. Quise correr, pero mi cuerpo se sentía paralizado. Con un gesto ominoso, la figura alargó una mano esquelética hacia el cadáver en la camilla y, con un toque helado, la anciana mujer se incorporó. Mis piernas finalmente obedecieron y retrocedí, tropezando con una mesa mientras la figura y el cuerpo caminaban juntos hacia la salida. La última imagen que vi antes de desmayarme fue la enfermera del hospital, parada en la puerta con una expresión de pánico en su rostro. Cuando recobré el conocimiento, estaba solo en la morgue, el cuerpo de la mujer y la figura habían desaparecido sin dejar rastro. Mi experiencia en esa noche tormentosa me persigue hasta el día de hoy, y a menudo me pregunto si lo que vi fue real o una ilusión causada por la fatiga y el estrés. Pero una cosa es segura, desde entonces, las noches en la funeraria nunca han vuelto a ser las mismas, y siempre temo que algo oscuro y misterioso pueda acechar en las sombras. Hace unos años, tuve una experiencia que aún me atormenta y me hace dudar de la realidad de lo que vi. Trabajaba como empleado en una funeraria abandonada en las afueras de la ciudad. La mayoría de las veces, era un trabajo tranquilo y rutinario, pero una noche, todo cambió. Era una noche fría y lluviosa, como sacada de una película de terror. La funeraria, de aspecto deteriorado, parecía un lugar sacado de otro tiempo. Había ido allí solo para recoger algunos documentos archivados que necesitaba mi jefe. Al entrar, la madera crujía bajo mis pies y el aire estaba cargado de humedad y olor a polvo. Mi linterna titilante apenas iluminaba los oscuros pasillos, y los viejos retratos de los antiguos propietarios parecían observarme desde las paredes con ojos fríos y vacíos. Cuando llegué a la morgue, un escalofrío me recorrió la espalda. La puerta estaba entreabierta, y un débil resplandor provenía del interior. Mi curiosidad me llevó a empujar la puerta con cautela y entrar. Allí, en el centro de la sala, yacía un ataúd abierto. Era un féretro antiguo, cubierto de polvo y telarañas.
El cuerpo dentro estaba en avanzado estado de descomposición, lo que me pareció extraño considerando que la funeraria llevaba años cerrada. El olor a muerte era abrumador. Mientras observaba con repulsión, noté algo aún más inquietante, una figura, apenas perceptible, parada junto al ataúd. Era una sombra difusa, apenas humana en forma, pero su presencia era innegable. La figura no se movía, solo estaba allí, mirando el cuerpo en descomposición con una intensidad que me heló la sangre. Instintivamente, retrocedí hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Antes de salir, eché un último vistazo a la figura y, por un instante, nuestros ojos se encontraron en la penumbra. En ese momento, una sensación de terror indescriptible me invadió, como si estuviera mirando algo que nunca debería haber visto. Huí de la funeraria abandonada, sin mirar atrás. Nunca hablé de lo que vi a nadie, temiendo que pensarían que estaba loco. Pero la imagen de esa figura junto al ataúd y la sensación de malestar que me provocó siguen persiguiéndome en mis pesadillas. A veces me pregunto si lo que presencié fue real o simplemente el resultado de mi imaginación en un lugar tan sombrío y misterioso como una funeraria abandonada en una noche de tormenta. Hace años, cuando trabajaba en una morgue de un pequeño pueblo, experimenté una noche que aún me provoca escalofríos. Nuestra rutina solía ser tranquila, pero esa noche, todo cambió. Era una noche oscura y silenciosa, con el zumbido constante de las luces fluorescentes como único sonido. Recibimos un cuerpo, un hombre mayor, que había fallecido de forma repentina y misteriosa. Su rostro estaba arrugado por la edad, y sus ojos cerrados parecían ocultar algún secreto. Los informes iniciales indicaban que la causa de la muerte era desconocida, lo que ya era inusual en sí mismo. Comenzamos el proceso de embalsamamiento como de costumbre. Mientras preparaba el cuerpo, noté algo extraño en su cavidad abdominal. Mis manos temblorosas exploraron con cuidado, y fue entonces cuando encontré un pequeño objeto metálico. Era una llave, vieja y oxidada, pero extrañamente reluciente en medio de la oscuridad de la cavidad. La llave no tenía ningún propósito aparente allí, y mi mente empezó a divagar en busca de una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa llave al interior del cuerpo de este hombre? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta, y la inquietud se apoderó de mí. Mi colega, un hombre mayor y experimentado, notó mi desconcierto y se acercó. Le mostré la llave, y su expresión cambió de manera inquietante. Sin decir una palabra, se la arrebató de la mano y se apresuró a salir de la sala de embalsamamiento. Lo seguí, mi curiosidad superando mi miedo. Lo encontré de pie frente a un antiguo gabinete de metal, uno que había estado en la morgue desde tiempos inmemoriales. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y el gabinete se abrió con un chirrido. Dentro, encontramos un cuaderno desgastado y una serie de fotografías antiguas. El cuaderno estaba lleno de anotaciones ilegibles, garabateadas apresuradamente. Las fotografías mostraban a personas que nunca habíamos visto antes, todas con expresiones de terror en sus rostros. Algunas de las fotos estaban tachadas con tinta roja. En ese momento, la puerta de la morgue se abrió de golpe, y el viento frío se coló en la habitación. Era como si el lugar mismo estuviera tratando de ocultar su secreto. Mi colega y yo guardamos el cuaderno y las fotos rápidamente y cerramos el gabinete. Nunca supimos quién era ese hombre ni cómo había terminado con esa llave en su interior. La noche quedó en el misterio, y esa llave oxidada se convirtió en un recuerdo inquietante que nunca pude borrar de mi mente. La morgue nunca volvió a ser la misma, y siempre me pregunté qué otros secretos ocultos podrían haberse llevado con ellos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar.